Hola, buenos días. Pues ya estamos aquí otra vez encerrados y se me ocurrió después de estar leyendo varias cosas ayer y mandar el podcast del gozo que me pareció como muy atinado en tiempos de desesperanza. Me mandaron una cosa que me dio mucha risa porque ya ven que en esto del gozo uno tiene que encontrar sentido del humor, ¿no? Que pues ese es el propósito. Entonces me mandaron por Instagram un post de Russell Brand que dice que la vida es una enfermedad sexualmente transmitida y que tiene un índice de mortalidad del 100%. Entonces la verdad me dio risa porque yo tengo viendo muchos años ya cómo la vida es ligera, cómo se puede disfrutar de ella todo el tiempo. Entonces de pronto encontré también anoche una otra frase que decía que la vida es como subirse a un barco que está a punto de zarpar y hundirse en el océano. Si se fijan dice más o menos lo mismo, nomás que en una tiene un extraordinario sentido del humor y en otra es un poco trágica, ¿no? Entonces se me ocurrió que podríamos hablar hoy y para un poco seguir con esta secuencia de escuchas comprometidos con permanecer en bienestar para poder servir a otros de cerquita en medio de este caos, que hay como una idea muy insistente en la mente de toda la gente y es porque somos humanos y esa es que en cuanto nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea está en constante cambio, compartimos una tendencia de buscar desesperadamente alguna certeza. O sea que cuando llegan momentos muy difíciles, parece intensificarse esta necesidad por encontrar algo sólido que nos permita permanecer o encontrar o mantenernos en un equilibrio en nosotros eso sería concebido como un lugar seguro o algo predecible de lo que me tengo que agarrar. Pero lo extraño es que la naturaleza de existir es cambiar de manera permanente. Esto quiere decir que hablando de lo que hablábamos ayer, que nada es mío y nada dura, yo debería de incesantemente no claudicar en esto de creer que hay o existe algún tipo de certeza en cuanto a mi permanencia en el mundo o la de los demás, o de los momentos gratos o de los ingratos. Entonces, de repente nos damos cuenta que estamos condenados a sufrir simplemente porque tenemos miedos muy profundos y muy arraigados de cómo son las cosas realmente, o sea, nos da miedo entrar en una contradicción cuando la vida se manifiesta como se está manifestando hoy y nos hace darnos cuenta de que nada es permanente y que todo cambia aunque yo no quiera y que todo cambia de manera perenne, o sea, que no hay excepciones a la regla. Así es que de pronto me encuentro en esta contradicción en donde soy parte de un sistema que se mueve, todo es dinámico y que todos estamos insertos dentro de un proceso de cambio, transformación y muerte. Entonces, ¿se imaginan que eso provoca un montón de preguntas súper complejas? Porque no sabemos cómo vivir plenamente si tenemos que enfrentarnos de manera constante a esta impermanencia y sabemos que un día nos vamos a morir. Y también nos sentimos todos inquietos cuando nos damos cuenta de que lo único que es total y absolutamente perfecto es la muerte y que todo lo demás no es total y no es perfecto. Entonces, tendríamos que desarrollar nuestra capacidad de estar afrontando de manera constante cambio, transformación y aceptar inestabilidad, incertidumbre y de alguna manera muy inquietante imprevisibilidad. Entonces, ¿cómo nos vamos a mantener serenos en lo imprevisible, en lo incierto? ¿Y cómo tendríamos que aceptar eso como una herramienta para transformar nuestras vidas? Entonces, alguna vez, en alguna época de mi vida, cuando todavía yo viajaba mucho, mamá, auxilio, por favor.
Hicimos mi mamá y yo y Ana Paola, mi prima, un viaje que a mí me acabó por transformar la vida y creo que yo soy antes y después de ese viaje. Y acabamos en uno de los puntos donde pudimos descubrir cosas que fueron para mí reveladoras. Fue en Lhasa, que es como la capital del Tíbet, ahora ya casi un lugar inaccesible. Y teníamos a un guía que era un güey bien sabio, se llamaba Nawan, nunca se me va a olvidar. Y decía que la impermanencia, como Buda la planteaba, era una de las características fundamentales de nuestra existencia, o sea, que era un asunto que era incontrovertible, o sea, no se podía discutir con él, y que era algo a lo que nos resistíamos con muchísima fuerza. Entonces, que creíamos que si lográbamos una vida segura, infalible y fácil de controlar, seríamos muy felices, pero eso siempre estaba en tela de juicio cuando de pronto nos acordábamos que nos íbamos a morir. O sea que no había vida segura, ni infalible, ni fácil de controlar, no existía, solo en nuestras cabezas existía esa posibilidad. Entonces que nosotros, de manera muy enfermiza, nos aferrábamos a la falsa seguridad que ofrecían ideas que teníamos fijas o visiones como muy propias de nuestra historia familiar o del círculo social del que proveníamos o del país o procedencia económica, social, en donde se proveía para nosotros o esas ideas nos proporcionaban una satisfacción momentánea. Entonces eso nos podría permitir superar nuestros miedos en nuestra cabeza solamente, porque claro que cuando nos acordábamos que nos íbamos a morir, el miedo regresaba, ¿no? Entonces no había autenticidad en esa idea que teníamos, que decía que si yo me aferraba y no me desprendía, yo podría ser feliz. Entonces, de pronto surgían en mí una bola de cuestionamientos porque siento, pero entonces ¿cómo me relajo? Pues, porque yo veía que toda la gente a mi alrededor, en ese lugar tan remoto y tan feliz y tan ligero y tan lleno de color y de entusiasmo y vida y gozo, y ahí estaba yo parada, apasionada con la idea de aprender cómo chingados hacerle para poder relajarme en la incertidumbre y en la carencia de arraigo, o sea, en qué me iba a apoyar yo y yo quería aprender eso. Entonces, claro que acabé fascinada con el budismo tibetano y estudiarlo, o sea, no convertirme en budista, sino estudiar como estudio todo lo que se me ocurre, que se me atraviesa. Y de repente me tropecé con un montón de escritos que estaban ahí accesibles para todo el mundo, que decían que sí hay una ansiedad fundamental en el ser humano. Y esta ansiedad o esta sensación de incertidumbre viene del vértigo que se siente cuando nos confronta lo impermanente que somos y lo impermanente que es todo a nuestro alrededor, o sea, que nada dura, pues. Entonces, eso no nos afectaba solo a unos poquitos, sino nos afectaba a un chingo de gente que tiene una vida tratando de estudiar cómo no estar dominando todo, controlando todo y cómo podemos compartirnos como seres humanos de una manera generosa. Entonces, cuando nos veíamos de pronto con buenas intenciones, pero luego desalentados por la ambigüedad o la incertidumbre de la vida, ya no nos podíamos relajar, o sea, ya nuestros pensamientos se ocupaban de manera permanente por esta angustia feroz que lo único que hacía era recordarnos qué tan frágil es la vida, qué tan pasajero es todo, qué tan poco sabemos disfrutar del momento presente y que no podíamos nada más, por alguna razón ajena a nosotros, aunque quisiéramos, sentarnos cómodamente y disfrutar del viaje que implica estar vivo. Entonces, hay un montón de instrucciones en los textos budistas que dicen cómo se hace eso, o sea, cómo de pronto yo amanezco y a través de esta comprensión acabo aceptando lo caótico de la vida, lo inestable que es, lo dinámico, lo desafiante de nuestra situación de ser humanos y nos lleva como de la mano un poco a despertar, o sea, a vivir más lejos cada vez de la erosión personal y hacia los demás. Entonces, el primer paso que tradicionalmente se
se exhibe como una forma de liberación personal, es el compromiso por no hacerle daño con nuestras acciones o nuestras palabras o nuestros pensamientos a las demás personas. O sea que nosotros deberíamos de tener un compromiso serio por mostrar bondad unos con los otros. Eso nos proporciona una estructura en la que podemos aprender a trabajar con lo que pensamos y la manera en la que nos perturba lo que pensamos y evitar hacer ruido, y en el taller eso implica callarse a la chingada. O sea, tratar de evitar hacer ruido o actuar empujados desde el ego, o sea, desde la confusión o la incongruencia. Luego había otro paso que era en pro de la búsqueda de este desarraigo, ¿no? De nuestras pinches ideas pedorras de que vamos a estar aquí para siempre. Era el compromiso constante por ayudar a los demás. Eso quería decir que yo podía dedicar mi vida a mantener las almas, los corazones, las mentes de los demás disponibles si yo tengo una mente abierta, un corazón abierto, un alma disponible, como decía Fran, con el alma en la mano, y desde ese espacio de absoluta aceptación alimentar mi compasión para poder ser una herramienta de alivio del sufrimiento propio y el de los demás. Y luego había otro que era una resolución firme por aceptar el mundo como es, sin prejuicios, o sea, sin decir, no, es que esta situación está de la chingada ahorita y que no. Así está. No importa que la juzgues, no va a cambiar porque tengas una opinión de ella. En cambio, si la aceptamos como es y vemos que podemos hacer surgir de nosotros con ella y poder contagiarlo a los demás, pues ya estaríamos en otro plano en lugar de estar discutiendo pura pendejada. Entonces, el compromiso que tendríamos que adquirir, que es uno es procurar no hacerle daño a las personas con nuestras acciones o nuestras palabras o nuestros pensamientos. Otro es dedicar nuestras vidas a mantener el corazón, el alma en la mano y la mente abierta para poder acercarnos a aliviar el sufrimiento de los demás. Y el otro es aceptar el mundo exactamente y tal cual es, sin prejuicios. Pues entonces yo de repente dejo de ver lo malo que sería esta no aceptación del momento presente y puedo empezar a ver lo que surja como una manifestación de energía real, o sea, lo que sí está pasando ya está pasando y siempre trae algo bueno, algo transformador, algo que me hace crecer y cambiar. Entonces, de esa manera, si vivo así, yo me comprometería a ver todo lo que me rodea a través de unos ojos nuevos, o sea, unos ojos despiertos que tienen una intención firme por percibir la vida desde otro lugar. Pero entonces, ¿qué pasa en la cotidianidad? O sea, ¿qué pasa en el día a día? Porque pues esto suena muy chingón, pero a la hora de aplicarlo en las cosas chiquitas, nos empieza a costar mucho trabajo. Así es que yo, si me aboco a poner esto en práctica en las cosas chiquitas, entender que todo cambia, que no va a durar, que yo estoy aquí por un término muy corto y que puedo hacerle bien a mucha pinche gente si hago las cosas con el alma en la mano y con el corazón abierto y la mente dispuesta. Entonces sé que nada permanece, ni siquiera yo, o sea, ni siquiera yo voy a estar aquí para siempre porque sería absurdo pensar que el entorno no va a durar, pero yo sí. Así es que cuando entiendo que nada permanece, ni siquiera yo, y me confronto, me veo amenazada por la idea de mi propia muerte, hay un montón de formas de acercarme a eso desde un lugar grato. Eso quiere decir, oye, si no voy a estar aquí para siempre, no me gustaría estar vivo ahorita mientras puedo, no me gustaría, por más breve que sea mi paso por aquí, no me gustaría dejar algo disponible para que los demás pudieran tenerlo a su disposición cuando lo necesiten. O sea, alejarme de todo tipo de cosas que me hagan creer que importa mucho mi opinión o mi juicio. Alejarme de circunstancias que me recuerden que soy muy importante o que yo no soy un nanopixel en el universo. O sea, necesito dejar de aferrarme al placer, dejar de estar intentando evitar dolor, porque tengo que entender que la vida se trata de una fluctuación constante entre una y otra cosa. O sea, de pronto siento dicha y gozo y de pronto siento confusión y enojo. Así es que si yo
me la paso haciendo cosas o intentando alcanzar placer, la mayor cantidad de placer y la menor cantidad de sufrimiento, vivo entonces una vida en la que yo creo que experimento seguridad y un bienestar constante, que sería el estado ideal a donde yo podría existir, o sea, donde nada cambia y todo permanece y las cosas se van a hacer como yo quiero, porque yo quiero, donde yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero, o sea, locura. Intento entonces llegar o alcanzar ese estado de locura, que es una total y absoluta irrealidad, pero que yo concibo como bienestar, comiendo o bebiendo o consumiendo drogas o trabajando un chingo o pasando un montón de horas pegado a la tele o sin moverme o moviéndome de más o tomando jugo verde hasta el cansancio o nada de agua. O sea, curiosamente, todo lo que yo realizo desde ese estado de locura, o sea, lo más alejado al bienestar posible, lo único que logra es que me da satisfacción a ratos, pero no es continuo y eso es lo que yo busco. O sea, me siento bien de pronto sí, porque físicamente no siento dolor o no noto nada raro en mi forma de pensar, pero eso luego de repente cambia y me veo golpeado por dolor físico, por alguna angustia psicológica. Y lo que pasa es que si lo pudiéramos hacer una gráfica, nos daríamos cuenta que es un pinche sub y baja eterno. O sea, primero predomina uno y luego predomina lo otro, y año tras año, día tras día, hora tras hora, a lo largo de nuestras vidas, andamos fluctuando entre estados de absoluto placer y me aferro a él, o de un chingo de dolor, que es lo que estoy intentando evitar. Entonces, no importa nada de lo que les acabo de describir, lo único que sí es lo mismo es la impermanencia. O sea, nos vamos a morir y la causa de nuestro sufrimiento no es saber que nos vamos a morir, es nuestra resistencia a la incertidumbre. O sea, a mí lo incierto me inquieta mucho. Así es que mi incomodidad surge de todos los esfuerzos en donde yo intento arraigarme en algún apoyo estable y darme cuenta de que mi aspiración de permanecer siempre feliz y satisfecha no es más que un sueño. Entonces, es precisamente nuestra resistencia al cambio lo que constituye lo que nosotros hoy conocemos como sufrimiento, pues. Así es que el mensaje de este podcast, y es que lo que quería compartir con ustedes, es que si permitimos que las cosas pasen y no luchamos contra ellas, cuando aceptamos la falta de arraigo y nos relajamos ante la naturaleza de la vida, que es dinámica y siempre está avanzando y transformándose, entonces estaríamos experimentando verdadera felicidad y despertaríamos a la verdadera naturaleza del ser humano, que es que somos bien buenas personas y que fundamentalmente estamos aquí para servirnos unos a otros. Así es que para definir la palabra libre, libertad sería la emancipación de la lucha constante contra la impermanencia, contra el cambio y contra la ambigüedad fundamental de que somos seres humanos. Así es que pues les mando besos, este podcast que apunta a nuestra condición incierta, pero no por eso menos grata y menos feliz. Bueno, les grabo otro mañana y les mando besos, y a los que veo la semana que entra en sus clases, pues los veo la semana que entra en sus clases. Chao, bye.